Bienvenidos a Lógica. Mi nombre es José Parra. El concepto de lógica nos dice que viene de la filosofía, la cual estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerado puramente en sí mismo, sin referencia a los objetos. Es un concepto un poquito difícil de entender a primera vista. Para eso, vamos a entender primero algunos de sus elementos, como lo es el conocimiento. Si queremos describir el conocimiento, tenemos que empezar por saber distinguir estos cuatro elementos que lo constituyen: el sujeto, el objeto, la operación y la representación. Expliquemos cada uno de ellos. El sujeto se trata de la persona que conoce, también llamada sujeto cognoscente, es decir, el que capta algo, el que posesiona con su mente de las características de un ser. Entendiendo las facultades cognoscitivas como ojos, oídos, entendimiento, etc., las cuales posibilitan que haya alguien que se dé cuenta de lo que pasa alrededor de él. El objeto es la cosa o persona conocida. Precisamente se trata del polo opuesto en esta relación peculiar que es el conocimiento. Siempre el sujeto conoce un objeto. El acto de conocer une estos dos elementos, sujeto y objeto, de tal manera que la cosa conocida no se llamaría objeto si no fuera porque es conocida. Y del mismo modo, la persona que conoce se llama sujeto por el hecho de conocer a un objeto. Es decir, sujeto y objeto son dos términos correlativos. Uno supone al otro, como la derecha supone a la izquierda y el padre supone al hijo. En esta correlación cognoscitiva, el sujeto se modifica durante el acto del conocimiento. En cambio, el objeto queda tal cual. El tercer elemento, la representación. Vamos a tratar de introducirnos en el fenómeno interno del conocimiento. En las facultades cognoscitivas del sujeto se producen ciertas representaciones y se llaman así porque de algún modo tratan de reproducir, es decir, referirse o representar en la mente del sujeto lo que pasa en el exterior. Cualquier persona puede darse cuenta de esto, cerrando por un momento los ojos y reproduciendo en su interior la imagen de los objetos que tiene alrededor. En el fenómeno del conocimiento, el papel de estas representaciones es capital, tanto que algunos autores llaman conocimientos precisamente a tales representaciones. Nosotros llamaremos conocimiento a todo el fenómeno que envuelve los cuatro elementos aquí descritos, sin dejar por eso de señalar lo extraordinario o la extraordinaria importancia que tiene, sobre todo para nuestra materia, este tercer elemento. Entonces, la representación interna es un contenido instrumental que se refiere a un objeto. El objeto, la mayor parte de las veces, es extramental, o sea, fuera de la mente. Por último, la operación. Este es el cuarto elemento, tal vez más difícil de distinguir que los anteriores. Es el acto de conocer. Es el proceso psicológico necesario para ponerse en contacto con el objeto y lograr obtener una representación fiel de dicho objeto. Nótese que no es lo mismo el acto de ver, o el acto de oír, o el acto de pensar. Todos ellos son operaciones efectivamente cognoscitivas, que la representación obtenida en el interior del sujeto cognoscente. Una vez realizados dichos otros. La operación cognoscitiva dura un momento, es casi instantánea. En cambio, la representación obtenida perdura en el interior del sujeto, en su memoria, de la cual se puede extraer en el momento que se quiera con un nuevo esfuerzo mental. Hay que tener cuidado de confundir la operación y la representación. La operación cognoscitiva es un esfuerzo mental,
y la representación es el resultado de ese esfuerzo. La operación es momentánea y la representación es permanente, o sea, dura en la mente del sujeto, sea consciente o inconsciente. Obsérvese esta comparación que podría dar alguna luz a quien se le dificulte lo anterior. La representación es semejante a la fotografía que queda impresa en una cámara fotográfica. La operación es semejante a la acción instantánea en la que se oprime el botón y se abre el obturador. En fin, una cosa es conocer, como verbo, operación y acción, y otra cosa es la representación interna de lo conocido, como sustantivo, y que se obtiene como resultado del anterior esfuerzo. De esta manera ya tenemos descritos suficientemente los 4 elementos que componen el conocimiento. Hemos hecho una especie de disección para distinguir anatómicamente las partes o elementos de este complejo fenómeno que llamamos conocimiento. Por tanto, integrando los 4 elementos podemos dar una definición del conocimiento. Es la operación por la cual un sujeto obtiene representaciones internas de un objeto. Era necesario hacer esta disección en un curso elemental de lógica, porque ahora tenemos una idea más clara del objeto que persigue nuestra materia. En efecto, a la lógica no le interesa el estudio del sujeto cognoscente. Este sería propio de la psicología. Tampoco le interesa a la lógica el estudio del objeto. Las ciencias particulares y varias ramas de la filosofía se encargan de ellos. Y por último, a la lógica no le interesa el estudio de las operaciones cognoscitivas. Dicho tema es propio de la psicología. A ella le interesa cómo se conoce, cómo se razona, cómo se piensa. Su objetivo trata directamente de las operaciones psíquicas que están, pues, fuera de la esfera de la lógica. Y si tratamos de ellas en este libro, es solo para entender mejor las representaciones internas. Nuestra ciencia solo va a tomar para su investigación el elemento que queda, o sea, a las representaciones internas, entre las cuales, como lo estudiaremos después, se encuentra un grupo especial que son los pensamientos. Y como ya sabemos, el objeto material de la lógica está en los pensamientos.